Imagina despertar y descubrir que el mundo ha entrado en una nueva fase de tensión nuclear. Una fase donde un solo error puede desatar una catástrofe global. Mientras millones de personas duermen, los radares militares se activan, los satélites cambian de posición y los gobiernos más poderosos del planeta comienzan a hablar en un lenguaje que el mundo no escuchaba desde los momentos más oscuros de la Guerra Fría. Estados Unidos prepara el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Irán registra una explosión en una zona estratégica cerca del estrecho de Hormuz y Vladimir Putin lanza una nueva alerta que dispara el miedo internacional. No es una película. No es una serie de Netflix. Es el nuevo tablero del poder mundial y mientras muchos medios intentan bajar el tono, la realidad es que el planeta entero está entrando en una etapa donde la diplomacia parece cada vez más débil y la amenaza militar cada vez más presente. Porque cuando una superpotencia habla de misiles intercontinentales, cuando Irán eleva el tono de sus amenazas y cuando Putin decide enviar mensajes directos al mundo, no estamos hablando de simple política. Estamos hablando del miedo real a un conflicto de escala global. Todo comienza en uno de los puntos más delicados del planeta, el estrecho de Hormuz. Una franja marítima que muchos no conocen, pero por donde pasa una parte gigantesca del petróleo mundial. Si Hormuz se bloquea, el precio de la energía puede explotar en horas. Las economías pueden colapsar. Los mercados pueden entrar en pánico. Y justamente allí, en la isla iraní de Qesm, una fuerte explosión sacude a los residentes en medio de una tensión regional que ya estaba al límite. No hay confirmación oficial. No hay una versión definitiva. Y eso es exactamente lo que más preocupa. Porque cuando nadie explica qué ocurrió, empiezan las sospechas. Algunos hablan de un accidente industrial. Otros creen que podría haber sido una operación encubierta. También hay quienes piensan en un mensaje militar disfrazado. Pero la verdad es que en el Golfo Pérsico ya nadie confía en nadie. Y mientras el mundo intenta entender esa explosión, Irán lanza una advertencia que enciende todas las alarmas. Teherán afirma que si se reanudan los ataques, su respuesta será mucho más contundente y mucho más amplia. Esa frase no es casualidad. Es un mensaje calculado. Es la manera de decirle a Washington y a sus aliados que el siguiente movimiento puede cambiar completamente el escenario, y aquí aparece una figura que sigue dividiendo al mundo, Donald Trump. Según diversas versiones, la ofensiva estadounidense habría quedado en pausa debido a la presión de países clave como Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Es decir, los mismos países que más temen convertirse en el campo de batalla si la situación explota. Porque aquí hay algo que muchos no quieren decir abiertamente. Si estalla una guerra entre Estados Unidos e Irán, el Golfo Pérsico se convertirá en un infierno estratégico. Refinerías, puertos, instalaciones energéticas y bases militares pasarían a ser objetivos directos. Y eso explicaría por qué las monarquías del Golfo están haciendo todo lo posible para evitar una escalada total. Pero hay otro detalle que casi nadie está analizando a fondo. Irán no está hablando solo de defensa. Está hablando de capacidad ofensiva. De hecho, diferentes informes apuntan a que Teherán se está preparando para un escenario de guerra rápida y de alta intensidad, con posibilidad de lanzar cientos de misiles diarios sobre objetivos clave en la región. Y aquí es donde el mundo empieza a ponerse realmente nervioso. Porque una cosa es una crisis diplomática. Otra muy distinta es una lluvia masiva de misiles sobre infraestructuras energéticas en una de las zonas más importantes del planeta. Pero la historia no termina ahí. Al mismo tiempo que el Golfo Pérsico arde en tensión, Estados Unidos anuncia el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental. Y aunque Washington insiste en que este tipo de ensayos son rutinarios, muchos analistas creen que el mensaje es totalmente político. Porque en un momento donde el mundo observa con miedo el riesgo de escalada, un lanzamiento de este nivel no pasa desapercibido. Los misiles balísticos intercontinentales son armas diseñadas para recorrer miles de kilómetros y transportar cargas nucleares. Son el símbolo máximo del poder militar moderno. Y cuando una superpotencia los mueve, todos los demás toman nota. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Se trata solo de una prueba programada o de una demostración de fuerza en el peor momento posible? Y justo cuando el mundo intenta responder esa pregunta, Vladimir Putin entra en escena.
El presidente ruso vuelve a hablar de seguridad estratégica, vuelve a recordar el poder nuclear de Rusia y vuelve a enviar señales que muchos interpretan como una advertencia directa a Occidente. Putin sabe que el mundo está distraído con Oriente Medio. Y también sabe que cada movimiento de Washington puede ser utilizado para justificar una nueva postura rusa más agresiva. El Kremlin lleva años denunciando que Occidente está empujando el planeta hacia una confrontación cada vez más peligrosa. Y ahora, con el escenario en Irán, Rusia encuentra una nueva oportunidad para reforzar su discurso. Pero lo más preocupante no son las palabras. Son los tiempos. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Explosiones en zonas estratégicas. Pruebas de misiles. Amenazas cruzadas. Movimientos militares. Alertas nucleares. Y una economía global que depende del petróleo que pasa por Hormuz. Muchos expertos aseguran que el mundo está entrando en una era donde las guerras ya no necesitan declaraciones formales. Todo puede comenzar con un ataque no reconocido, una explosión misteriosa o un error de cálculo. Y eso es precisamente lo que hace tan peligroso este momento, porque si alguien interpreta mal una señal, la cadena de respuestas puede volverse imparable. Ahora imagina este escenario. Irán decide responder a una supuesta agresión bloqueando parcialmente el estrecho de Hormuz. Automáticamente el precio del petróleo se dispara. Los mercados entran en caos. Estados Unidos mueve más fuerzas al Golfo. Israel eleva su nivel de alerta. Rusia acusa a Occidente de provocación. China pide contención pero protege sus intereses energéticos. Y en cuestión de días el planeta entero está hablando de una posible guerra regional con consecuencias globales. ¿Suena extremo? Hace solo unos años muchos habrían dicho que una guerra abierta en Europa era imposible. Y sin embargo ocurrió. El mundo cambió. Las reglas cambiaron. Y las potencias ya no esconden su disposición a utilizar el lenguaje de la fuerza. Lo más impactante es que millones de personas ni siquiera son conscientes de lo cerca que está el mundo de una crisis mayor. Mientras las redes sociales discuten escándalos y tendencias, en los centros de poder se habla de misiles, rutas energéticas y respuestas militares. Y aquí es donde muchos empiezan a hacerse la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién gana con esta tensión? Algunos creen que el complejo militar necesita mantener el miedo para justificar gastos millonarios. Otros piensan que las potencias utilizan las crisis para redibujar el mapa de influencia global. También hay quienes aseguran que el control de la energía sigue siendo el verdadero motor detrás de muchas decisiones. Pero más allá de las teorías, hay hechos difíciles de ignorar. El Golfo Pérsico sigue siendo una bomba geopolítica. Irán sigue aumentando su retórica. Estados Unidos sigue mostrando su poder militar. Y Rusia sigue jugando su propio ajedrez global. La pregunta ya no es si existe tensión. Eso es evidente. La verdad es otra. ¿Cuánto falta para que alguien cruce una línea que después nadie pueda controlar? Porque la historia ha demostrado que las grandes crisis no siempre comienzan con una decisión clara. A veces comienzan con malentendidos, orgullo político y líderes convencidos de que el otro no se atreverá a responder. Y ahora mismo todos están probando los límites del otro. Estados Unidos prueba su capacidad estratégica. Irán prueba la paciencia occidental. Rusia prueba la resistencia de Europa y de la OTAN. Y el mundo observa en silencio. Pero existe otro factor que muchos pasan por alto. La guerra moderna ya no se pelea solo con tanques y misiles. También se pelea con información. Cada declaración está calculada. Cada filtración tiene un objetivo. Cada imagen viral busca generar una reacción. Por eso las explosiones, los misiles y las alertas no solo tienen un efecto militar. También tienen un impacto psicológico. Buscan demostrar poder, generar miedo y presionar al adversario, y en ese juego, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla más. Vídeos de explosiones. Mapas de ataques. Análisis apocalípticos. Titulares extremos. Todo se mueve a una velocidad imposible. Pero detrás del ruido hay una realidad muy seria. El equilibrio internacional es cada vez más frágil. Y cuando el equilibrio se rompe, los primeros en sufrir son siempre los ciudadanos comunes. Sube el combustible. Suben los alimentos. Suben los precios.
baja la estabilidad. Aumenta el miedo. Y los gobiernos endurecen sus discursos. Eso ya está pasando. Por eso lo que sucede en Hormuz no es un problema lejano. Puede afectar directamente a Europa, Asia, América Latina y al resto del mundo. Porque el planeta globalizado depende de una cadena energética que puede romperse en cualquier momento. Ahora bien, también existe otra lectura. Algunos analistas creen que todas las partes están jugando al borde del abismo pero sin querer caer. Es decir, que todos buscan presionar, intimidar y negociar desde una posición de fuerza, pero sin llegar a una guerra total. El problema es que esa estrategia funciona. Hasta que deja de funcionar. Basta un error. Un misil mal interpretado. Un ataque no reconocido. Una decisión impulsiva. Y todo puede cambiar en horas. Mientras tanto, los servicios de inteligencia de todo el mundo observan cada movimiento. Satélites espía. Drones. Barcos de guerra. Sistemas antiaéreos. Bases en alerta. El nivel de vigilancia es brutal. Y aún así, nadie puede garantizar que el escenario esté bajo control. Porque el verdadero problema es que el mundo actual tiene demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. Europa sigue en tensión. Oriente Medio arde. Asia aumenta su carrera militar. Y las grandes potencias compiten por recursos, tecnología y control geopolítico. En ese contexto, cada crisis se conecta con otra. Sígueme para ver más vídeos completos en mi canal de YouTube y te invito a que me veas en el próximo vídeo del canal de YouTube. Muchas gracias, hasta pronto. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.